que ya tenemos un poquito atrasado, que es de las blandas, vamos a incluir las partículas para generar fluidos. Aunque ya hemos visto las partículas y de hecho eso al contrario más bien va a ayudarnos a entenderlo más rápido, es como, o se puede incluir de manera muy sencilla pues aquí en los objetos de dinámicas blandas precisamente porque responden básicamente de la misma manera. Y además pues podemos generar interacciones todavía más ricas en animación pues cuando empezamos a combinar fluidos con elementos gelatinosos, con elementos elásticos. Entonces vamos a ver algo como esto, ¿no? En realidad los parámetros que yo aquí le puse pues simulan un flujo de agua muy pesado y evidentemente pues no es perfecto, o sea, tiene sus errores, no se rompe como las moléculas del agua reales, hay que estarle moviendo muchos parámetros para poder encontrar algo parecido, pero en realidad este programa, el Cinema, para ya meterse a fluidos todavía mucho más, mucho mejor hechos, habría que utilizar una cosa que se llama los thinking particles, pero eso ya requiere que sepamos programar, ¿no? Eso ya es una cosa mucho más compleja. Y yo, la neta, yo siempre, o más bien cuando quiero hacer fluidos mucho más reales, utilizo otro programa que se llama el Flow. Es de Mac. Está, hay para Mac también, ajá. Ya te digo dónde está. Real Flow se llama, perdón, es con R. Real Flow, que es un simulador de partículas, nada más eso se dedica a simular partículas y en ese programa en realidad no le pones materiales, más bien lo que haces es que exportas tu archivo ya con las partículas hechas, lo metes uno como cinema y aquí ya le pones los materiales, así se hace mucho unas pruebas, y en esos programas es donde, o programas como esos pues es en donde simulan ya océanos, olas, en las películas, en donde requieren millones o trillones de partículas, porque básicamente lo que se ocupa para simular el humo, las explosiones, las polvaredas, la nieve, el agua, son trillones de partículas. O sea, eso es lo que hace que se vea real. Y pues para que en Cinema pudiéramos renderear trillones de partículas necesitaríamos una supercomputadora. Entonces aquí lo que hacemos es hacer algo similar, ¿no? Algo como esto, donde pues la verdad se ve ser medianamente bien y además se ve bien si es estático, ya cuando le empiezas a dar play, entonces si eso lo animáramos y lo convirtiéramos en una película, veríamos que tiene muchos errores de realidad física. Se ve mejor si nada más tomas un still congelado, lo renderías y lo usas, ¿no? Básicamente para eso. Ya bueno, pues podríamos jugar con todas las demás cosas que ya conocemos, ¿no? Todas las que tienen que ver con las partículas, como son todas estas, o las dinámicas de los efectos que aparecen aquí también, o incluso las que dinámicas sólidas, ¿no? Para que cuando el objeto caiga golpee, rebote, etc. Bueno, vamos a ver cómo se empieza a trabajar algo así. Primero vamos a ver un concepto nuevo, un objeto tipo NURS. Lo cuento que los NURS aparecen de color verde en la parte de aquí arriba. Y para eso, bueno, vamos a poner dos círculos para explicar de manera simple, con dos objetos, de qué se trata este modificador de polígonos. Bueno, nos vamos a la segunda opción, que es objetos tipo NUR, y nos vamos al que dice Metabol. El nombre Metabol, la verdad no sé cómo viene traducido al español, pero es. ¿Eh? Bueno, eso también lo tengo en Sí, inglés. ok, porque en realidad yo tampoco he encontrado una traducción precisa para este tipo de transformación. Lo que hace este objeto, si te fijas como su icono lo dice, básicamente es conectar, ¿no? Tiene una función muy parecida a los Pathfinders de Mac, digo de Illustrator, o a las booleanas en 3D, pero no genera una operación adicional, lo que hace es generar una malla encima de los objetos, y esa malla es la que dibuja lo que resultaría de conectar a todos los objetos. Entonces, vamos a verlo visualmente, o sea,
ver el ejemplo para que se entienda más. Te fijas, en el mismo momento en que pones estos dos objetos por debajo de él, acuérdate que siempre los objetos verdes son padre y los objetos que quieres que sufran la transformación se vuelven hijos de ese objeto. Puedes poner tantos como tú quieras, ¿no? Vamos a empezar con 2. Y en el momento en que ponemos el metabol, ya se dibuja una malla encima. Si lo desactivo aquí con la flechita, si te fijas, está por afuera de los objetos. O sea, es como si le pusiéramos una malla alrededor. Y bueno, se ve con pocos polígonos, se ve medio deforme, de manera incluso que cuando le damos renderear, pues se ve geometrizada de manera lineal. Bueno, pues son parámetros que podemos mover. Eso es porque el metabol puede generar, o sea, si le metemos muchos objetos y mucha definición, se puede volver muy complejo de calcular para la computadora. Y entonces nos da la opción, ya que seleccionamos el metabol aquí abajo, nos da la opción de tener diferentes subdivisiones. ¿Qué son las subdivisiones? Pues el número de veces que un polígono se divide o se fragmenta para generar una figura más detallada, ¿sí? Fíjate que entre la figura es menos detallada, pues se ve mucho más, Suave. ¿mande? Más suave. No, entre menos detallada, no, se ve más, burda. Si te digas este círculo, le quito fragmentos y ¿qué pasa? Entre más fragmentos tiene, al contrario, se vuelve más suave. Entonces necesita tener más polígonos para hacerse más suave. De manera tal que el metabol nos da dos opciones. Nos dice, cuando estás trabajando aquí en tu computadora, te doy una subdivisión, o sea, en el editor, del 40 centímetros. O sea, es de 40 centímetros el polígono. Pero cuando lo mandas a renderear, o sea, ya en nuestro botón de render, el del medio, ya para proceso final, te lo rendereo a 5 centímetros. O sea, ¿cuántas veces cabe 5 en 40? 8. 8. Entonces, significa que este cuadrito estaría dividido en 8 partes, ¿no? 4 por 4. Y eso significa, pues, que veríamos algo como esto, mira. Si te fijas, cuando los pongo iguales, entonces esto que estoy viendo aquí es como se va a renderear al final. Pero el programa me da esa opción, me da la opción de que yo lo vea burdo, pero a la hora de renderear ya se vea suavizado. ¿Vale? Para gastar más memoria. Exactamente, y estar trabajando más rápido. Vamos a ponerle un 20 para ver un poquito mejor el efecto y que se vea por lo menos redondo. El otro valor que tenemos aquí, el hull, es básicamente la cáscara o el caparazón que se pone alrededor. Eso es un hull, ¿no? Cuando está al 100% significa que el caparazón rodea completamente el objeto y puede ir más hacia arriba, lo cual significa que el caparazón se ajusta más a la forma. Si lo hacemos más hacia abajo, significa que el hull o caparazón se ajusta menos a la forma. Y entonces, si te fijas, el caparazón va de ser una forma muy pequeña que aprieta el objeto o una muy grande que incluso lo rebasa. Este es el parámetro que nosotros vamos a utilizar para indicar básicamente qué tan separados tienen que estar los objetos para conectarse, ¿sí? Si te fijas, aquí a un 39% se conectan, pero ya se hizo un objeto muy grande. O sea, el caparazón tiene que hacerse muy grande para entonces tocar al otro y en donde se toca se genera una conexión como esta, ¿sí? Que es como si estuvieras estirando dos objetos, dos moléculas y es la unión entre ellas. Entonces hay dos maneras de hacer que los objetos se conecten, aumentando este rango o disminuyéndolo, o la otra, que es haciendo que los objetos se acerquen. Si los objetos están... Exactamente, entre más se vayan acercando, pues más conexión se va generando entre ellos hasta que incluso se convierten en uno solo. ¿Vale? Eso es básicamente el metabol. Es una conexión entre objetos que genera una forma orgánica, a manera de fluido, y puede tener, insisto, tantos objetos como tú quieras y pueden estar acomodados de la manera que tú quieras. Pueden ser cubos, pueden ser cápsulas, puede ser cualquier objeto, ¿no? Una dona como esta. Evidentemente aquí, bueno, pues la dona ya hizo que el objeto se haga muy grande.
porque precisamente también la aduana es un objeto en sí muy grande, ¿no? Sí, y pues busca una conexión en diferentes partes. Es una pequeña animación. Y me llamó la atención cuando lo vi. Ah, ok. Ajá, exactamente. Surgió esto así. Entonces, pues los usos que les puedes dar a esta cosa en realidad son muy variados. Se parece mucho, si te fijas, de hecho de ahí surgió la idea de cómo modelar, una nueva manera de modelado, a cómo modelas en el programa este, ¿cómo se llama? Ajá, ¿se ZBrush. puede modelar casi? No, en este programa no, porque no lo hicieron para eso. Ajá. Pero ZBrush tomó la idea de este tipo de objetos moleculares para poder modelar. Porque en realidad esto que haces aquí, no, o sea, va a ser bien difícil que lo controles y va a ser bien difícil que con él tengas figuras como tú las esperas. Profe, por ejemplo, he visto mucho, así que sale modelado 3D en Cinema. ¿Sí lo hacen en Cinema? O... Sí, digo, si quieres, Pero ese sí. puede ser otro curso y hay muchas maneras de modelar. Está más fácil en ZBrush. Sí, pero era lo que ya te había dicho. En ZBrush está hecho para el detalle. Si pasas un objeto con todo el detalle que hiciste en ZBrush aquí al programa, el programa se te bloquea. O sea, no puedes ponerle tanto detalle de polígonos aquí. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ZBrush? Convertir la textura de polígonos a textura de imagen en píxeles y luego meterla aquí y esa textura que se convierte en relieve, y entonces en realidad no estarías viendo aquí en Cinema los relieves, estás viendo una textura que simula luces y sombras. El mejor programa para modelar en realidad es, pero para modelar pues para animación, porque ZBrush no es para modelar para animación, es para modelar escultóricamente, ¿no? Pero para animación es el Maya, ¿no? Que es donde hice el camioncito ese que una vez les enseñé, y en este programa hice la hormiga, ¿no? ¿Lo vieron, el de truquito? No. A ver si lo tengo todavía aquí. ¿La hormiga la hizo aquí en Cinema? Ajá. Porque además del objeto y la suavidad que nos dan los modelados, también el Maya es un programa que maneja los huesos muy bien, porque está hecho para eso, para animar. Y la hormiga también la hice aquí, pero ahorita vas a ver la calidad de la animación, o sea, si te fijaste cómo se mueve ese tráiler, ¿no? Sí. Y ahí está. Ya la borré. ¿Y qué animado en Cinema? No tiene nada. En Cinema, pues te digo, la hormiga, no, hacía un buen de cosas, pero a ver si la hallo. Aquí está. Ve, eso está hecho en Cinema y ve cómo se ve de rígido, pues. Aquí están las partículas, pero estas, no, sí creo que sí las hice aquí, aunque no me acuerdo en realidad si las puse en After Effects después. ¿No? Si te fijas, tiene muy buena calidad de render el Cinema, buenos objetos, pero es un poco más difícil, o sea, no es que no se pueda hacer animación como la que hice con Truquito, sí se puede, pero a mí se me ha hecho siempre un poco más difícil. ¿No? Incluso los dobleces y todo eso. Pero bueno, aquí vamos a ver también si hay chance pues de verlo bien, y ya, pues, si no, bueno, ustedes se adentran un poco, músculos, dobleces, pliegues y todo eso, precisamente para que se vea bien. Carlos, el de Da Vinci. Ah, no, ese no lo hice yo. ¿No? Ese lo mandamos a hacer, no, ahí no íbamos a alcanzar. Lo mandamos a hacer con un cuate que se dedica a hacer videojuegos, entonces pues él le sabe hacer eso más rápido. De hecho, el muñeco, él precisamente le hace como te digo, modela en ZBrush, genera ahí las texturas y luego todas las pasa a Cinema, y en Cinema ya le agrega los huesos y todo lo demás, o el Maya. Ok, entonces este tipo de objeto, digo, Metabol, sirve para generar este tipo de figuras orgánicas. Cuando rendereas,
pues se ve con la calidad de edición, pero si lo mandas a editar, a renderear ya en la escena final, pues si te fijas ya se ve suave. ¿Vale? Bueno, entonces ahora, ¿cómo funciona esto con las partículas? Pues es muy simple. Lo que tenemos que hacer es entender primero que hay varias maneras de agregar el metabol a las partículas. A lo mejor vamos a abrir una nueva. Entonces vamos a crear unas partículas. Entonces nos vamos a simular partículas, emisor. Acuérdate que el emisor ya inmediatamente empieza a arrojar elementos, pero tenemos que crear o poner el objeto que queremos que emita ahí adentro. Y entonces agarramos el emisor y le tenemos que decir aquí en partículas mostrar objetos, ¿no? Y vamos a hacerla El emisor. ajá, emisor, luego aquí en partícula y luego aquí mostrar objetos, porque si no, no se van a ver, no se va a ver lo que está lanzando. No sé si está. ¿Sí o no? ¿Sí se pudo o no? ¿Sí? Repite el proceso. Con este emisor, después la esfera por debajo del ¿El emisor. emisor dónde lo sacó? Acá en simular, simulate particles emisor. ¿Sí? Entonces acuérdate mostrar objetos. ¿Sí? Pues bueno, en este caso ya tenemos ahí nuestras esferas que están siendo arrojadas por el emisor. Y entonces ahora vamos a agregar el metabol. Aquí. Pero de principio podríamos creer que el metabol tendría que ir debajo del emisor y la esfera dentro del metabol. Pero si te fijas, eso no genera ningún efecto. Porque en realidad aquí básicamente le estamos diciendo que esta esfera es afectada por el metabol, no todas las esferas que avienta el emisor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En realidad el metabol debe de ir afuera y el emisor debe de ir por debajo del metabol, para que entonces el metabol afecte a todas las figuras que son creadas por el emisor. Y si te fijas, ya inmediatamente se ve un resultado, ¿no? Las esferas y la malla encima. Y así de sencillo. Se ve muy burdo, volvemos a lo mismo, pero acuérdate que una vez que le des clic al render, ya se va a ver suave y orgánico. Evidentemente, entre más grande es la esfera, pues se ve más boluda la masa, ¿no? Si las esferas fueran muy pequeñitas Es una esfera media rara. y hubiera muchas partículas, conforme vas haciendo eso, o sea, disminuyendo el tamaño de la partícula y aumentando el número de partículas, es más fácil o es más parecido a la realidad, ¿no? Le voy a poner aquí un poquito de menos de vida, más velocidad. Y te está arrojando 50 partículas. Entonces, si te fijas, ahora se ven más rápido, más orgánico y se ve más real. Entonces, el secreto de simular de manera real los fluidos con este emisor es emitir muchas partículas y de que las partículas sean muy pequeñas. Evidentemente eso cada vez va a hacer que sea más lenta tu computadora, así que hay que ir calculando, hay que ir probando, hay que ir viendo cómo está quedando para que entonces podamos controlar pues, los resultados. ¿Está? Porque las lentes, lo que te digo, las partículas están muy lentas, entonces se están acumulando tantas y se está haciendo una masa muy grande. Entonces aumentan la velocidad, el speed, y luego dile que vivan menos tiempo las partículas, porque como no están muriendo rápido,
se están acumulando, pues ponle un 50. Ajá. Y ahora bueno, dale play para que veas los resultados, no, pero regresa. Porque siempre que usas emisores, cuando le haces cambios tienes que regresar y verlo desde el principio. ¿Vale? Okay. Entonces ya tienes ahora una masa, ahora necesitamos que tenga más partículas y sean más pequeñas. Seguramente tu esfera debe ser muy grande. No, mira, déjate. Para que veas la esfera necesitas desactivar el emisor. Quítale la palomita. Ese es el tamaño de tu esfera, es muy grande. Vete ahí a tu esfera y vete donde dice selecciona la esfera. Quítale la palomita al metabol para que la veas bien. Si tu esfera, dale a tu esfera. Y acá abajo reduce el tamaño. Ponle 20. Y ahora si vuelve a activar los otros dos, y vuelve a regresarte y ahora. Okay. Ahora si te fijas, es demasiado rápido. Sí, bájale a unos 100. A ver, ahora ponte en el metabol. Este está muy alto, este valor, entonces no estás viendo la malla. Entonces, como era muy alto, estabas viéndolo con muy poca definición, no estabas viendo lo que estaba sucediendo. Ya. Sí, no, ya sé si deja. Ahora ya más bien es la velocidad y la cantidad de partículas. El tiempo de vida, ¿verdad? No, el tiempo de vida está bien. Más bien aumenta las partículas y súbele la velocidad. Porque arriba en estos números son las partículas, unos 50 y abajo también unos 50. Y ya se puede. ¿Vale? Entonces ya es nada más ir cuestión de ir moviendo esos parámetros. Ahorita todavía arribamos al metabol. Y en Joule, a ver, bájale, súbele, perdón, a Joule. ¿Vale? Entonces ya todos esos parámetros, conforme los vas moviendo, tú vas dándote cuenta de que está haciendo que se vea mejor, ¿no? La velocidad a la que debes de hacerlo. Incluso otra cosa también muy importante es el tamaño del emisor. Si el tamaño del emisor es muy grande, es como una manguera grande echando agua. ¿A qué presión tiene que ir el agua para que salga muy rápido en una manguera grande? Tiene que ir a muy alta presión, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, si la manguera es muy chiquita, aunque salga poca agua, sale disparada de manera recta, porque estamos hablando de que es un perímetro, un diámetro muy pequeño para tanta agua. Entonces, la otra sugerencia es que el tamaño del emisor sea pequeño. Entre más pequeño el emisor, menos área hay para salir las partículas, así que todas salen en un solo lugar casi. Entonces de aquí reduzco el tamaño, entonces si te fijas se ve como un flujo constante de agua. ¿Sí? El agua, acuérdate, cuando se ve el chorro de agua, ¿cómo se ve? Pues como esto, ¿no? En realidad, cuando se desprenden las partículas de agua es cuando chocan con algo, entonces ya ahora sí ya puedes empezar a ponerle cosas como un piso, ¿no? El ventilador para ver cómo se mueven las partículas exactamente, o puedes ponerle un remolino, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, la rotación, voy a poner un poquito más abajo. ¿Cómo intento hacer como si fuera cayendo un helado así? Lo que te digo, ya tienes que empezar a utilizar tus efectos.
Y todos los efectos que vimos en partículas tienes que empezar a trabajarlos precisamente, ¿no? Voy a quitar el metabol para ver qué está resultando. Y pues la otra cosa también que se puede hacer es hacer que el emisor gire. O sea, si por ejemplo ponemos un círculo y luego le digo a este objeto que gire alrededor del círculo, podemos también simular o hacer este movimiento. Vamos a ver cómo. ¿Cierto? Entonces ponemos un círculo. ¿Sí te acuerdas cómo le hacíamos para que la cámara girara alrededor de un trayecto, no? Ah, exactamente. Entonces, clic derecho y nos íbamos a Link to Path, ¿cierto? No, to Spline, perdón. Y luego aquí ponemos el círculo. Y entonces ahora nuestro emisor, le ponemos aquí posición inicial 0, y aquí posición final 360, Enter, ponemos otro keyframe. Entonces ahora nuestra emisora hace esto. Si el círculo es más pequeño, pues obviamente va a hacer un giro más rápido. Ajá. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Y activas el metabol y mira. ¿Vale? Entonces todo lo que ya les he enseñado, pues en realidad lo pueden aplicar a este proceso. No es lo mismo, puedes poner el piso, agua, turbulencia, etcétera. Y pues se pueden generar cosas muy interesantes. ¿Vale? Entonces, a ver, haz un simulacro de una llave echando agua y chocando con el piso o una pared o algo por el estilo. Okay, te sugiero que hagas más pequeño el emisor de partículas. Entonces selecciona emisor y vete donde dice emitter, en la siguiente pestaña. Ajá. Y ahí está el tamaño. Ponle, no sé, un 20. Ok, regresa la animación.
tú ya sabes dónde se hace el emisor más grande, más pequeño, tú decides que realmente tan pequeño lo ocupa. Más bien ponle un valor bajo para que veas un poquito más cómo es real. Antes de que hagas eso, regresando, nada más para que veas el efecto, ya después si quieres lo deshaces. Vete a simular otra vez y pon en partículas la gravedad. En partículas. Gravity. Ya, vale, ok. Regresa a tu poder. Ajá, bueno, entonces si la llave estuviera horizontal, pues el agua caería así, ¿no? Si pones una llave hacia abajo, pues obviamente va a hacer que el agua caiga más rápido también con la gravedad. Pues insisto, o sea, te digo, tienes todos los demás parámetros para hacerte simular cosas más reales, ¿no? La gravedad es casi una de las cosas obligadas a ponerle siempre. No era perfecto. Lo que trataba con el que dice deflector, Entonces no me sirve. nace para destruir partículas.
girarlo para que... Después le clica el otro botón al de render, pero el de medio. Con el de fricción podrías generar, por ejemplo, la sensación de que cae en un vaso y que se contiene el vaso, ¿no? Y así puedes generar muchas cosas. Porque además, si le pones más tiempo de vida a las partículas, estas pueden adoptar la forma, o sea, se siguen cayendo y va llenando el vaso incluso, ¿no? Ok. Vamos a ver ahora las dinámicas con los objetos suaves, como estos, ¿no? Si te fijas, aquí estoy utilizando dos tipos de objetos suaves, este que parece tela y este que parece como una goma, ¿no? Y tengo dos objetos sólidos que ya conocemos, ¿no? El piso que no se mueve y la pelota que cae por la pura gravedad. Y hacer este efecto en realidad es muy sencillo, de la misma manera que ya hemos realizado los otros tipos de dinámicas, se puede hacer este otro. Entonces, bueno, vamos a poner un piso, y que ponemos floor. ¿Y qué le poníamos al piso para que se mantuviera y no se moviera? ¿Cómo para que se mantuviera? Ajá, para que cuando cayeran los objetos en él no lo avienten y no le afecten la gravedad ni nada de eso. Había una etiqueta, ¿no te acuerdas? No. ¿No? Aquí en las etiquetas de simulación estaba el que dice Collider Body, objeto de colisión. El objeto de colisión es en el que los objetos chocan, pero él no se mueve. Y luego vamos a poner una esfera. La esfera la pongo un poco más arriba. Y a este le poníamos otra etiqueta. En simulación también, pero ahora le poníamos la de Rigid Body. Eso lo hacíamos antes, ¿no? Ya nada más con hacer eso, el objeto caía, ¿no? Por pura gravedad. El programa ya se encarga de reconocer que como estos objetos tienen sus etiquetas... Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con la materia. Ajá. Entonces, si te fijas aquí, lo que está sucediendo pues es un cálculo donde la gravedad ya viene incluida y el objeto en realidad, por ser rígido, ninguno de ellos se deforma su figura o su silueta. Los objetos blandos sí lo hacen. De hecho, bajé un video muy interesante que es en donde te muestran de manera más clara lo que yo te hubiera podido explicar aquí de viva voz, pues, cómo es que funcionan los objetos blandos. Los objetos blandos, eso es lo que les sucede. Si te fijas, se deforman, se expanden, se contraen cuando chocan con algo, ¿sí? Para hacer eso, pues evidentemente se requiere un cálculo muy complejo de cada uno de los puntos y las líneas que conforman los objetos. Acuérdate que todos los objetos se forman de puntos, líneas y polígonos. Entonces el programa lo que está haciendo es calcular la posición de cada punto y en base a la posición de cada punto distorsiona la línea o el polígono en el que está encerrado en el que encierran esos puntos, ¿no? O sea, si por ejemplo este punto y este punto se deforman, pues mueve la línea y al mover la línea se mueve el polígono y el polígono da la sensación de que se está deformando. Y básicamente ese es el cálculo que hace, puntos, posición de puntos. ¿Y también está hecho en Cinema? Ajá. Entonces, aquí nos explica que hay tres tipos de deformación de los objetos: la estructural, la de inclinación y la flexión.
Cada que nosotros hacemos un objeto blando en este programa, tenemos que considerar esos tres elementos a la hora de modificar los parámetros. Y aquí nos va a explicar cuál es cada uno de ellos. Básicamente, aquí lo simula. En realidad no lo vas a ver, pero es una simulación muy interesante. El programa, para poder hacer que los objetos se vuelvan blandos, les pone resortes, ¿no? Básicamente en estas líneas, con las cuales los puntos de los que está hecho se conectan entre sí, pero además se comprimen y regresan a su lugar. Eso es lo que les da la sensación de elasticidad, que puedan regresar a su posición original. Y hay tres tipos de resortes que les ponen. Los primeros se llaman estructurales, o sea, los que le dan la estructura, la forma básica al cubo. Entonces, por ejemplo, este cubo, ¿qué necesita para tener la estructura de cubo? Pues resortes en sus bordes, ¿vale? Luego tenemos los resortes en el shear o la inclinación, que son aquellos que van de manera diagonal en las caras de los polígonos, ¿no? O sea, el otro es unidimensional, este es bidimensional. Y por último tenemos la flexión, que son los resortes de forma tridimensional, o sea, van por dentro de un punto a otro. Entonces, si te fijas, este es unidimensional, va en una sola dimensión, dimensión X, dimensión Y o dimensión Z. Estos son bidimensionales porque al hacerse en diagonal están modificando la dimensión X y Y, o Y y Z, o X y Z. Y por último, la flexión es X, Y y Z. ¿Sí? O sea, está modificando las tres cosas. Y entonces es gracias a esos tres resortes que los objetos pueden hacer esto. ¿Sí? Y vamos a ver aquí otro ejemplo de cómo se visualiza. Cuando tú le mueves a los parámetros, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Te fijas qué es lo que sucedió? Entre más alto es el valor, más cerrado están los resortes. Y por lo tanto se deforma menos. ¿Te fijas? Con 100. Si mueves el valor a un 50, ve cuánto se deforma, porque los resortes están más abiertos y entonces hay menos resistencia. Y si lo bajas todavía más, entonces se comprime completamente porque el resorte... Exactamente, apenas si tiene su posición, incluso hasta se queda así, ¿no? Y entonces aquí nos da ejemplos, ¿no? En donde dice, bueno, por ejemplo, uno de 100, la forma que conserva, uno con 0, ya como casi no conserva la forma, con 50 en inclinación, 0 en inclinación, 50 en flexión, 100 en flexión. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que pasa con diferentes valores en las ventanas, ¿no? Entonces, este video me pareció muy bueno, de un minuto, y en un minuto te explica cómo funcionan las cuestiones estructurales. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver efectivamente qué se necesita. Cuando le ponemos, ¿ya tienes tus dos objetos allí? Sí, ok. El piso y... Ok. Básicamente la etiqueta de rígido, lo único que está haciendo es indicándole de principio que nuestro objeto es un sólido rígido, pero esa etiqueta podríamos inmediatamente convertir este objeto en un objeto suave, simple y sencillamente con... ¿Dónde está? ¿Nueva colisión o dinámica? ¿Dónde está? Es la que pusimos aquí, la del objeto sólido, ¿sale? Me parece. Pero bueno. Ahorita vamos a ver. Voy a quitar esta etiqueta y voy a ponerle la otra, la del objeto suave, soft body, que básicamente tiene los mismos elementos. La única diferencia es que este tipo de deformación o este tipo de etiqueta le da al objeto, te digo, las propiedades de ser un objeto soft body, que es el que está aquí. De hecho, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner una esfera como la teníamos, dejas la esfera que teníamos rígida y vamos a crear, la duplicamos, control C y control V para tener dos esferas y vamos a ver la diferencia entre una sólida y una rígida. Entonces, ahí está, ya vi dónde aparece. Si te fijas, estas dos etiquetas son iguales, son de objeto rígido, pero a la de la esfera nueva que hicimos, nos vamos a la pestaña que dice Soft Body
y en lugar de off le ponemos hecho de polígonos. Made of polygons, ¿sí? Ajá. Con eso, la etiqueta, si te fijas, ya se transformó en softbody. O sea, básicamente es lo mismo. Para hacer un objeto suave, puedes simple y sencillamente darle clic derecho al objeto, luego te vas a simulación y softbody. O puedes irte a la etiqueta de rígido, si es un objeto rígido, y activar softbody. ¿Sale? Eso es algo bien interesante porque podemos, si te fijas, esta etiqueta que está aquí, en donde decía off, tiene para ponerle un keyframe. ¿Qué significa? Que puedes hacer que un objeto que antes era rígido, de repente se haga suave, porque tienes el keyframe para activar esa opción. A mí me salió así como será. ¿Cuándo qué? Bueno, vamos a esos parámetros, pero lo que te estoy intentando explicar es que tú puedes, con esta opción que antes no tenía Cinema, ahora puedes hacer que un objeto no sea siempre rígido o siempre suave. Puedes hacer que un objeto de repente, en cierto momento de tu animación, adopte otra cualidad y se haga suave o se haga rígido. ¿Sí me explico? Ajá. De hecho, aquí viene una... Aquí está. Para no tener que renderear algo, aquí vamos a ver un ejemplo rápido de cómo es eso que te estoy diciendo. Te fijas, aquí los objetos rebotan primero como si fueran duros y de repente se hacen suaves. ¿Cómo hizo eso? Te digo, pues activando esta opción con el keyframe, ¿no? Esta opción que está aquí. Primero los objetos le voy a poner en off y los dos objetos son rígidos, así que pegan en el piso, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de rebote al piso. ¿Sí te acuerdas cómo se le ponía rebote? No, esa clase ¿No? No Bueno. si vine Todos los objetos tienen el valor de rebote activo para mover, pues, pero le das clic al piso, ajá, y a su etiqueta. Entonces nos vamos a donde dice colisión y ahí dice bounce. Bounce significa rebote, tiene 50%. Y friction es la fricción, o sea, es la capacidad de un objeto de retener a otro. Ajá. Entonces la fricción le ponemos 0 o le ponemos un 10 para que haya muy poquita fricción y le subimos a un 70 el rebote. Entonces vamos a ver que ahora nuestras figuras rebotan un poquito más. Están muy cerca, por eso casi no rebotan, pero también le ponemos poner rebote. Ahora toca ponérselo a las esferas. Entonces agarramos las etiquetas, se pueden agarrar varias etiquetas al mismo tiempo, con Shift, y vamos otra vez a colisión, exactamente, y otra vez en fricción le ponemos un valor pequeño, un 10, y en bounce le ponemos otra vez un 70. Entonces nuevamente nos vamos hacia atrás, le damos play, y ya rebotan un poquito más nuestras esferas. ¿Vale? La torta no rebota. ¿La qué? La torta. Porque acuérdate que entre más pesada, rebota menos, ¿no? Porque el programa calcula eso también, el tamaño del objeto. Habíamos dicho, modificar la masa del objeto. Si nos vamos a la etiqueta y nos vamos a masa, le puse 500 de rebote. Sí, en el piso. Rebota muchas veces, ¿no? Pero aquí si le pones en masa y le pones custom podemos ponerle una masa mayor aunque el objeto sea más pequeño, ya lo habíamos comentado. Entonces el objeto se va a pegar, o si le ponemos una masa pequeña, entonces el objeto va a ser afectado por la gravedad de otra manera distinta. ¿Sale? Bueno. Pero estábamos viendo de que unas se compactaban más, que son otras. Ajá. O que se quedaban en un lugar y no se movían tanto. También, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos nuestros dos objetos que rebotan. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer que uno de ellos se convierta en un objeto suave para ver la diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Entonces, a la segunda nos vamos a donde dice soft body y le ponemos hecho de polígonos o líneas. Le damos hacia atrás otra vez y play. Entonces, un objeto rebota y el otro se queda ahí, ¿no? Vamos ahora a modificar cada uno de los parámetros. Tenemos pues, vamos a darle clic otra vez a la etiqueta, pero ahora del objeto suave, el soft body, y nos vamos a la parte de abajo donde la pestaña soft body,
Y ahí vamos a ver todos los parámetros que vimos hace rato en el video que te enseñé. Pestañas un body. Ajá. Entonces aquí están los springs, los resortes que habíamos dicho, ¿no? Ahí están los estructurales, que habíamos dicho forman parte de la estructura en X, Y, Z. Y luego tenemos shear, que son los que van en diagonal, en los polígonos, y los de flexión que van hacia adentro, ¿ok? Entonces, si te fijas, están en 100, 50 y 50. Vamos a poner los 3 en 100 para ver el efecto que se produce. Y le damos hacia atrás y luego le damos play, ¿no? Y si te fijas, el objeto ahora contiene un poquito mejor su forma. Ajá, exactamente. Ahora vamos a ir bajando un parámetro a la vez. El de estructural vamos a ponerle 0 y los demás los dejamos iguales. ¿Sí? Y si te fijas, la estructura es la que le da la forma a la esfera. Cuando se cae ahora se deforma completamente, ¿sale? Porque ese es precisamente el primer valor, es el que le sostiene su estructura básica. Ahora ese lo dejamos en 100 y nos vamos a shear, y el shear lo ponemos en 0 nuevamente. Ahora si te fijas, el objeto no se deforma tanto y al contrario rebota un poquito más en su forma, ¿sale? Porque ahora los polígonos no se están comprimiendo, más bien se están doblando, ¿sale? Y por último vamos a ver el de flexión. Le damos 100 al otro y regresamos y vamos a hacer una flexión, le damos play y ahora se va a mover en todos lados porque precisamente los resortes que afectan son los que van desde aquí hasta allá, ¿no? Entonces este de flexión es el que hace que el objeto se conserve como un sólido, y ese sería el que tendrías que mover cuando precisamente quieras generar el efecto de un globo que se desinfla o de un objeto que está hecho de tela que no pone mucha resistencia, ¿sale? Entonces esos son los 3 parámetros básicos. Ahora si te fijas, cada uno de ellos tiene un damping, ¿sí? El damping es ¿cómo se le llama? La caída del valor. Si te fijas, el objeto cuando cae se deforma y vuelve a intentar agarrar su forma, ¿no? Vuelve a intentar recuperar su forma original. Si estamos hablando de que estos son resortes, el damping básicamente sería la capacidad del resorte de regresar a su posición original. No, ese es el primero. El primer valor es qué tan estirado está el resorte. Pero el damping es qué tan duro es el resorte. Si el resorte está hecho de un tubo muy delgadito, lo puedes comprimir muy fácil. Pero si el resorte es un resorte de tubo grueso, pues le tienes que hacer mucha fuerza para poder apretarlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces el damping es el valor precisamente de resistencia del resorte. Vamos a ponerle 100 a todos. De damping. Ajá. Y ahora dale play y vas a ver lo que sucede. Ajá. Si te fijas, cae y se comprime, pero así se queda, no regresa. ¿Sí? Incluso si te fijas, después de un tiempo, poquito a poco va bajando y va bajando. Ya que quedó en el piso, va bajando y va bajando y va bajando. No hay resorte, pues, básicamente, ¿no? Le pongo 3 de damping. Ajá, vamos a bajarle a todos un valor 0 o muy escaso. Exactamente. Porque ahora tiene demasiado resorte en su figura, ¿no? Y si te fijas con 0, pues la figura se me va del horizonte, ¿no? Entonces un valor muy bajo hace que los resortes se vuelvan locos, básicamente, ¿no? Van para todos lados, se doblan, se tuercen, ¿no? No les cuesta mucho trabajo regresar a su posición original. Entonces si te fijas, ya que más o menos entiendes estos 3 parámetros, es muy fácil saber cómo lograr un efecto que tú deseas, ¿no? De gelatina, o incluso si este piso estuviera un poco inclinado, pues cuando caiga el objeto va incluso a recorrerse y a girar. Vamos a poner aquí un cubo. Vamos a ver qué pasa cuando la pelota cae en el cubo. Y al cubo le vamos a poner también una etiqueta, porque si no, no va a pasar nada. Todos los objetos que quieres que se afecten unos a otros o que choquen, tienes que ponerles una etiqueta, ¿sale? Entonces,
Todavía la otra pelota también lo alcanza y le pega a la gelatina. Entonces, si te fijas, esta animación es muy sencillo, ¿no? Se logran cosas muy interesantes de forma muy rápida. Y puedes aplicarle el softbody a lo que tú quieras. Aquí vamos a hacer lo que te dije hace rato, vamos a hacer que un objeto rígido se convierta en suave de repente. Entonces, agarramos nuevamente nuestra etiqueta, nos vamos a 0 y vamos a ponerle 300 cuadros a nuestra animación para que sean 10 segundos de animación. Voy a regresar el piso a su horizontal. Vamos a subir un poquito este cubo y voy a subir un poco las dos esferas también. Y entonces este objeto, la esfera que tenía soft body, se lo voy a quitar, pero no se lo voy a quitar quitándole la etiqueta, sino lo voy a apagar aquí en soft body, lo voy a apagar, le voy a poner off. Entonces, no, a la esfera, la esfera que le habíamos puesto soft body, se lo quito poniéndole off. No le estoy quitando la etiqueta, solamente estoy apagándole la pestaña de objeto suave. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Rebota una vez y rebota otra vez. Ahora voy a querer que la segunda vez que rebote se convierta en un objeto blando. Entonces voy a ver más o menos en qué frame rebota ahí. Si te fijas. Si te fijas, mira, rebota ahí y luego vuelve a suspenderse. Entonces ahí detengo mi animación. Ahí donde ya rebotó una vez y se volvió a subir. Y entonces voy a poner aquí un keyframe, control, clic. ¿Sí? ¿Ya quedó el keyframe? Ok. Y entonces lo único que ocupo es moverme un frame hacia adelante. Entonces le doy clic a este botón y me voy del frame al siguiente. Y activo el softbody. Y ahora lo activo, Made the Polygons, y le doy control, clic para poner otro keyframe. Y es cuando va a hacer rebote. Entonces ahora le doy play, la primera vez va a rebotar con objeto duro y la segunda se aplasta. ¿No? Y podría incluso volverlo a convertir a objeto duro, ¿no? Si yo quiero. Le vuelvo a poner aquí control clic, un frame hacia adelante, off, control clic, keyframe, y entonces un objeto va a pasar de duro a blando a duro otra vez. ¿Sí quedó claro? Es que activé algo que hace que rebote y se pierda. El damping lo has de haber puesto en un valor muy bajo. Se cuenta que si el damping está en un valor muy bajo, Está bien. Dale, play. Pues el rebote entonces, ¿no? A ver, dale clic ahí a la esfera y vete, no, la etiqueta, ¿verdad? Luego vete a masa, posición. Y si te ves en Bones tiene 300, es mucho rebote, con un 100 o 90. Ok, y ahora vamos a ver un efecto parecido a este, donde una tela o un objeto simula ser una tela precisamente gracias a que lo convertimos también en softbody. Entonces aquí si te fijas lo que hago es dejar una pelota caer y arrastra a la tela consigo. Entonces bueno, vamos a hacer eso. Entonces, básicamente la misma configuración, otra vez un piso, de hecho podemos continuar con la escena que ya tienes en realidad. Nada más que ahora, ya, bueno, ya me deshago del cubo, ya no lo necesito.
Me quedo con una esfera nada más, la rígida, es esta. La voy a subir mucho más para poder poner por debajo de ella un plano. Ok, ahí está. Entonces le doy clic a la animación nada más para ver que sí esté funcionando. Sí, todo está bien. Entonces ahora vamos a crear un objeto plano simulando esa tela colgada. La etiqueta del piso era Body. Collision, ajá, Okay. o collider. Sí, yo lo voy a volver a separar también. Ah, bueno, ok. ¿Listo? Y ahora en los objetos geométricos nos vamos al que dice plane o plano para que se haga un rectángulo como este plano, sin volumen. Lo subimos un poco y lo hacemos un poco más grande también con estos puntitos amarillos, nada más estirándolos, hacemos que sea un poco más grande. Si le doy play, el objeto va a atravesar directamente porque no es un objeto de colisión. Ajá. Para que este sea un objeto de colisión, pues tenemos de dos opciones, la de soft body o rigid body, pero queremos que este sea un objeto suave, entonces le vamos a dar otra vez en simulación, soft body, le damos play y vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando allí? Rebota. No, pero ¿qué pasó con los dos objetos? Caen. Entonces, quitar la gravedad puedes quitarle la gravedad, pero si le quitas la gravedad, entonces este objeto no lo va a arrastrar hacia abajo. Necesitamos hacer que este objeto esté sostenido de algo, colgado de algo. Si te fijas en la animación que te estoy mostrando acá, el objeto está colgado de estos hilos. No, efectivamente yo tampoco me acuerdo si veniste a esa clase en donde hicimos precisamente unos postes que tenían unos hilos colgando, ¿no? Bueno, entonces probablemente es por eso que no te acuerdas. En esa clase vimos cómo hacer que hilos o líneas pudieran sostener a los objetos colgando. En este caso vamos a hacer algo similar, no es exactamente lo mismo, porque en realidad los hilos no van a estar colgando de la tela, más bien ocupamos que los hilos sostengan la tela. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que se le llama los springs, estos resortes, ¿sí? Pero lo vamos a hacer de una manera un poco diferente. Vamos a poner 4 esferitas, vámonos a la vista superior y vamos a hacer que 4 esferitas estén, 4 esferas pequeñas, estén en cada una de las esquinas. El chiste es que esas 4 esferitas estén suspendidas por arriba de la tela. Sí, así como aquí, ¿no? Se me olvida que no soy un ilustrador. ¿Qué estás haciendo? Usando los controladores. ¿El control D o qué? No, el de la tecla de. ¿Cómo se llama? De espacio para moverme. Ah, no, acuérdate que con estas 3 herramientas que tienes acá, o como ya habíamos dicho, con Control, Alt y Command y tus clics en el mouse, ¿sale? ¿Listo?
¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Las pelotas tienen que estar arriba o abajo? Arriba de la tela. ¿Qué? No. No pienso en eso nada. Estaba copiando con control F. Y luego, Y pues ya ve que aquí no jala eso. Entonces solamente estuve moviendo de lado a lado esta pelota. contigo. ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, me dices cuando tengas un piso, una esfera con rigid body, tu tela abajo con soft body y tus 4 esferas arribita que coincidan con las esquinas de la tela. ¿Verdad? No. Pero también todos modos, no sabemos al 100% si podemos con las personas. Pero vamos a la televisión. Y yo creo que no. Y yo creo que pasar ya para terminar. Pero descansar. Y si está, pues, no de una mesa. Pero ahora no, pero nada más es para que se toquen la primera que no. ¿Listo? Ok, entonces ahora vamos a convertir a cada una de estas esferas en un sostén a través de un resorte de esa tela. Y para eso te digo, vamos a usar el objeto Spring, exactamente. Entonces te vas en simular, luego Simulate Dynamics y pones el objeto Spring, ¿vale? Y lo vas a poner 4 veces. ¿Lo puedo copiar? Sí, también. ¿Y también lo pongo en las esquinas? Ahorita, no. Ese nada más déjalo allí. Y te vas a ver cómo funciona. Entonces, agarras uno de esos springs y vas a agarrar la esfera. Una esfera, si te dejas al estar seleccionando el spring, en la parte de abajo dicen objeto A y objeto B. Entonces vas a agarrar una esfera y la vas a meter en el objeto A
y vas a agarrar Objeto B va a el ser el de este. plano, Ah, lo vas a arrastrar en objeto B, ¿sale? Y así con todas las esferas, ¿sí? Y con todos los resortes, ¿ok? ¿Sale? Entonces en cada uno de esos resortes se va a dibujar algo así, no, sí. ¿sí? Ok. Ahora, está mal que esté así, deben el resorte de ir a las esquinas. Vamos a corregir eso. Entonces te vas a ir al spring, al resorte, y vas a ver a qué esfera le corresponde, ¿sí? Y entonces aquí en la parte de abajo, donde dice Attachment, centro de masa, le vas a dar Offset. Y entonces aquí tienes te van a aparecer tres parámetros, X, Y, Z, 0, 0, 0, ¿verdad? Vas a mover cada uno de ellos hasta que el resorte, si te se mueve, quede en la esquina que necesitamos. ¿Sí te fijaste? En algunas ocasiones vas a mover solo X, en otros solo Y, en otros X y Y, o solo Z, etcétera, y así con todos los resortes. ¿Sí? Offset, y luego mueves el resorte. Te puedes ir a la vista superior en caso de que te sea más complicado en esta vista. Le das clic aquí y te vas a donde dice View y te vas a la vista superior, que es esta, ¿no? Y así ya ves ahí el resorte a donde está yendo. El segundo creo que es el único que no vas a mover, el Y, porque esa es la longitud. El de la izquierda y el de la derecha sí, pero el valor del centro no van a ser necesario que lo muevas. ¿Listo? Me falta
está pudiendo? Sí. No tiene que ser tan preciso. Ya, la perspectiva. Me fui a la diagrama. Selecciono los 4 resortes. Vamos a ver lo que sucede. Lo siguiente. Ya tenemos los resortes. Dale play y vas a ver lo que sucede. Okay. No has activado la tela. Nada, no me puse No la has puesto la etiqueta etiqueta de... de stop body. Regrésate. Okay. Si te fijas, ya tienes tu primer más settings, pues. Y ahora si quieres mover, ¿qué settings vamos a mover? Por ejemplo, para que se quede el resorte ahí y así empiece. Bueno, lo primero que vas a hacer es seleccionar los 4 resortes, así como los tienes. Y te vas a donde dice aplicar, apply. Le vas a decir only to B, solo al B. ¿Eso para qué sirve? Acuérdate que un resorte jala a los dos objetos, jala al que están a los dos objetos de la orilla, entonces el resorte va a hacer esto. Pero si le decimos que solo al B, entonces estamos diciendo que este se quede en su lugar y este sea el que se mueve. Entonces le ponemos solo al B. Y luego hay una opción aquí que dice longitud de descanso, de reposo, rest length, que básicamente ahí lo que le estamos diciendo es cuál es el tamaño que tiene el resorte en reposo, o sea, sin estar comprimido ni estirado. Entonces, como esa longitud que tiene ahorita es la que ahorita debe de servir del reposo, entonces te vas a ir allí y a un lado, a la derecha dice Set Rest Length y le das clic a ese botón. Con eso le estás diciendo que así como los veo, ese es su estado inicial de reposo. Entonces, porque a mí me hace esto. ¿Mm? A mí me hace esto. Así por eso, ahorita con esas cosas que activamos, a ver, no, pero no le has dado el Set Rest Length, regrésate al principio, otra vez. Regrésate al principio, acá, en tu timeline, tu línea de tiempo, inicio de la animación. Entonces selecciona otra vez tus 4 resortes. Es que estabas poniéndole set length, pero a medias. Tiene que ser al principio para que ese sea el estado inicial. Ahora sí. Only to be. Okay. Y ahora sí, ya regrésate. ¿Fijas? Cuando le vas a activar la opción de este es el estado inicial de cualquier objeto, y lo vamos a ver incluso también en la animación de huesos, el estado inicial asegúrate de activarlo en el frame 0, porque así es como deben empezar. Si lo activas aquí, entonces, y los resortes ya están comprimidos, al darle clic a este botón vas a decirle que su estado de reposo o de inicio es comprimido, ¿vale? Entonces tienes que asegurarte de siempre hacer eso en el nivel, en el frame 0. Ya quedó, ya está la tela colgando, llega la esfera y se reposa en ella, ¿no? Si fuera más pesada la esfera, si fuera más grande, pues ya podemos empezar a jugar con todos esos valores o atributos, en el cual podemos hacer que la esfera sea más grande, más pesada, tener más masa, ¿no? Y entonces en base a eso, pues tener más impacto sobre la tela, ¿no? Arrastrarla más, o incluso hacer que casi casi se suelte de los resortes, ¿vale? ¿El peso dónde lo da? Aquí esto más en la masa, acuérdate que es la masa. Ah, La etiqueta de la esfera, masa, luego le pones custom masa personalizada, custom, y ahí le puedes subir por lo que tú quieras, puedes ir viendo cómo te va resultando la animación de acuerdo a cierto tipo de masa. ¿Sí? Se perdió todo.
Ya, entonces si te fijas, es una animación sencilla. Podríamos a esta mismo también agregarle las partículas, si te acuerdas. Las partículas también pueden funcionar como dinámicas. Nada más habría que agregarle pues lo del rigid body o soft body, y entonces al estar cayendo aquí, pues estarían generando que la tela se mueva, se acumularían, etcétera. Todo lo que hemos visto se puede juntar y acumular, ¿sale? El aire, ¿no? Todas las cuestiones de aire que ya habíamos visto, el viento, etcétera, la gravedad, todo eso podemos utilizarlo. Podemos hacer también que esta tela sea más rígida, sea más flexible, pues con la etiqueta de soft body, ¿no? Con todo lo que ya vimos en soft body, podemos, por ejemplo, que la cuestión estructural pues tenga menos valor y entonces se va a deformar muy rápido esa tela. Y te fijas, incluso nada más por el puro viento ya se está moviendo ahí, mira, porque tiene muy poca estructura. Entonces le podemos mover estos valores y podemos tener efectos diferentes con nuestra tela, que son los que ya vimos. Entonces si te fijas, es una primer manera de hacer telas, ¿no? O sea, hacer figuras elásticas, pero a diferencia de las telas, ya cuando las veamos en la siguiente clase, estas no se rompen. Los objetos o body o dinámicos, rigid body, no se rompen, no se fracturan, no, jamás pierden pues su cohesión entre los polígonos. Se pueden estirar demasiado o flexionar demasiado como pero no van a perder jamás su forma. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí. Porque bueno, ya puedes ir acumulando cosas con todo lo que se ha visto, ¿no? ¿Ya viene Carlos y Mariano aquí? Casi no, pues es que ya se la pasan chambeando. De hecho, creo que Mariano también está buscando un trabajo. ¿Por qué no lo abriste estudio aquí? Pues ya este es el estudio, ya está abierto. Pero voy a trabajar otra parte. ¿O va a abrir su estudio? ¿Quién? Ah, Mariano. Ajá. No, pues es que este es su estudio de fotografía, pero trabajar exactamente, o sea, trabajar para alguien, pues. Entonces esto es todo lo que vamos a ver hoy. Ajá. Incluso fíjate cómo hasta desactivando la figura, pues aparece, pero ahorita vamos a ver lo de las partículas. Bueno, más bien estoy haciendo simulaciones. Ajá. Y está. Vamos a ponerle metabol. Bueno, se me olvidó una última cosa. Si te fijas, se vuelve ya medio lento esto, de estar haciendo ya tantas animaciones, tantas partículas y metiéndole cosas, ¿no? Incluso hasta le doy play y muestra menos de lo que es. Como te había dicho, el programa pues va calculando cuadro por cuadro, de manera que si yo le adelanto, se equivoca, mira.
ya empiezan a suceder cosas raras porque no ha calculado los cuadros intermedios y se equivoca. Tengo que regresarlo y darle play otra vez. Entonces no puedo ver la animación hacia atrás en reversa porque no es correcta. Para poder ver eso, o para poder hacer que la animación cuando ya la termine se quede de esa manera, lo que tengo que hacer es decirle al programa que calcule las dinámicas y guarde el cálculo para ya no tener que estarlo haciendo una y otra vez. Y para eso hay que darle clic aquí afuera con el objetivo de que te vayas a los settings del proyecto. Entonces le doy clic aquí, a nada, ningún objeto. ¿Sí? Y entonces seleccionar. Okay. Mira, si te fijas, al darle clic a un espacio vacío entre los objetos y después dándole clic a la flechita que está aquí arriba, le das clic a esta flechita, te aparece el tu proyecto. ¿Sí? ¿No te parece? A la flechita que va para arriba. Para arriba, le das para arriba y estás subiendo de nivel al proyecto. ¿Okay? Entonces aquí hay una opción que dice dinámicas. Estas son las dinámicas globales de todo el proyecto. Entonces aquí hay una pestaña que dice caché. Entonces le dices bake, cocinar. Entonces se va a tardar un rato en hacer todo el proceso. Lo va a guardar y ahora sí, cada que le des play, va a correr de acuerdo al cálculo que ya hizo. Cuando termine, nada más hay que asegurarnos de darle clic a esta opción, que es usar la información guardada. Bueno, dependiendo del qué tan compleja sea la animación es cuánto se va a tardar. Listo, entonces ya está activada la opción Use Cache Data. Le doy play y ahora sí ya corre a la velocidad normal. Incluso si te fijas, ahora sí las partículas ya las estoy viendo. Y si le doy para adelante y para atrás, es como si estuviera reproduciendo un video que le doy backward o forward y funciona adecuadamente. ¿Sale? Y eso ahora sí sería todo.